Buenos días, queridos estudiantes. Reciban un gran saludo de parte de la profesora Mirta Giovanna y continuando con nuestra experiencia de aprendizaje, convivimos en igualdad de oportunidades. Estamos ingresando a la semana número 34 de Aprendo en Casa. Y hoy en el área de personal social trabajaremos la actividad El rol de la mujer en la historia. Los recursos para esta actividad son ficha El rol de la mujer a través de la historia, disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa, cuaderno u hojas de reuso, lápices de colores o plumones, lápiz o lapicero. Y bien, hoy investigarás a partir de algunas fuentes de información, hechos y acontecimientos que te permitirán describir el papel que ha desempeñado la mujer peruana y explicar los cambios que se han dado a través de la historia. Y nuestra meta para hoy es explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Bien, identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos. Luego, recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los miembros de tu familia. Y finalmente, explicar los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Te invitamos a observar las siguientes imágenes, luego lee sus descripciones. Veamos, observa la imagen que se encuentra al lado izquierdo. Viene a ser una representación textil chancay. Muñecas chancay, almohadas y muñecas de textil chancay. Data del año 1300 a 1532 después de Cristo. Fuente Museo Larco en 2020. Y al lado derecho observamos a una mujer luchadora, una mujer valiente, Micaela Bastidas, heroína de la independencia del Perú. Y la fuente es de RPP. Luego de observar detenidamente ambas imágenes, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué representan las imágenes? Bien, si vemos, ambas imágenes representan al rol de las mujeres en nuestro Perú. ¿Y a qué época de nuestro Perú nos transportan? Muy bien, a la época de nuestro antiguo Perú. ¿Y ambas imágenes serán representaciones de una misma época? ¿Qué piensas? No es cierto, ¿verdad? Son de diferentes épocas. La primera imagen corresponde a la época incaica y la segunda imagen es de una mujer que luchó por la independencia del Perú. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época? De acuerdo a la imagen del lado izquierdo, podríamos decir que eran mujeres muy trabajadoras, ya desde esa época aportaban a las sociedades, tejían y bordaban lindos mantos. Y si observamos a la mujer del lado derecho, ella es Micaela Bastidas, una mujer valiente, luchadora y heroína. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en sus respectivas épocas? ¿Por qué? Pues no es suficiente, ¿verdad? Ya que es importante estar actualizados con información reciente para tener mayor conocimiento sobre la participación de la mujer en el antiguo Perú. ¿Dónde podríamos encontrar mayor información para saberlo? Pues bien, en los diferentes libros de historia, en páginas web y en las fichas que hoy vamos a compartir. Leamos para informarnos. Ahora, para saber más sobre el rol que desempeñaron las mujeres del antiguo Perú, te invitamos a revisar otra fuente de información. Para ello, ingresa a la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa y revisa la ficha anexa titulada El rol de la mujer a través de la historia. Pero antes, lee la información de la ficha considerando las siguientes recomendaciones.
Busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura. Durante la lectura, detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y relaciona las ideas para tratar de entenderlas o pregunta por el significado a algún familiar. Anota en tu cuaderno algunas ideas que te llamen la atención y se relacionen con el título de la lectura. Iniciamos la lectura del texto El rol de la mujer a través de la historia. La mujer hace miles de años. La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo de su pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les conoce como expertas textileras y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora de Cao. Allí se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, que vivió entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Sin embargo, estos casos se atribuían a mujeres de la nobleza de ese entonces. Muy bien, en este párrafo nos hemos informado sobre el rol que cumplía la mujer andina de hace miles de años. Y ahora leamos sobre las mujeres en la civilización inca. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XV, en el estado inca, las mujeres del pueblo se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de las semillas, además del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podría transgredir estas costumbres. Como verás, en este párrafo hemos visto cuáles eran los roles de las mujeres en la civilización inca. Sigamos con la lectura. Sin embargo, en la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Y bien, varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no fue exclusivo del hombre. Como verán, esta parte está resaltada y es muy importante. Sigamos. La mujer con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la mezcla cultural originada con la llegada de los españoles al Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce el patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia estaba reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas se les asignaban exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas, recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad. Pero también algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica, eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana en este proceso. Mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas, al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en este momento histórico. Muy bien, acabamos de tener información de 3 épocas del antiguo Perú. Muy bien, después con la ayuda de la información leída
Completa la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Leemos las preguntas y de acuerdo al texto leído respondemos sobre el rol de la mujer en cada una de estas épocas. ¿A qué actividades se dedicaron las mujeres del pueblo? Si revisamos nuevamente el texto, veremos que en el antiguo Perú las mujeres domesticaron plantas, fueron expertas textileras y curanderas. Y en la época incaica, ellas se dedicaron a la agricultura, a la siembra, al cultivo, la cosecha, la conservación de las semillas y al cuidado de los animales. Y en la época de la conquista, si vemos el texto nuevamente, veremos que las mujeres del pueblo se dedicaban a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos. Segunda pregunta. ¿Estas actividades eran exclusivas para las mujeres o las compartían con los hombres? Respecto al antiguo Perú, se sabe por varias fuentes que algunas actividades eran compartidas entre los hombres y las mujeres. Y en la época incaica, más de la mitad de las tareas estaban en manos de las campesinas. Eran actividades eminentemente femeninas. Y respecto a la época de la conquista, eran tareas exclusivamente para las mujeres indígenas. Y según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Muy bien, en el antiguo Perú fueron gobernantes, tuvieron mucho poder, como por ejemplo la señora de Cao. Y en la época incaica, las mujeres también ejercían el mando de los ejércitos y el poder. No fue un trabajo exclusivo del hombre. Y en la época de la conquista, también tuvieron participación en la vida económica, pues ellas también lucharon por la independencia del Perú. Luego observa las partes en el texto donde aparece la palabra siglo y responde las siguientes preguntas. ¿A qué crees que se refiere esta palabra? Muy bien, es una unidad de medida del tiempo que equivale a 100 años. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza para señalar las fechas de los periodos. ¿Sabes cómo se llaman los números que acompañan a los siglos? Muy bien, se llaman números romanos. ¿Y cuántos años dura un siglo? Un siglo dura 100 años. Leamos la siguiente información. ¿Sabías que un siglo es una unidad de medida del tiempo equivalente a 100 años? Es usada por los historiadores u otras personas para señalar las fechas de los acontecimientos de periodos que se extendían por más de un año, en este caso 100. Los siglos se representan en números romanos. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI. Investigamos en familia. A continuación, te invitamos a recoger información a partir de las vivencias de algunas mujeres de la familia. Para ello, copia la siguiente tabla. Familiar 1 y familiar 2. ¿Qué actividades realizabas diariamente en casa? ¿Te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa? ¿Qué realizabas? Las mujeres y hombres realizaban o compartían algunas actividades. ¿Cuáles? Como verás, puedes realizar estas preguntas a tu abuelita o conversar con alguna tía u otro familiar de mayor edad. No te olvides que tiene que ser mujer. ¿Sabías que para recoger información que te permita saber más sobre algún tema de interés o investigación es necesario apoyarse de algunas preguntas? Estas pueden ser: ¿qué tan cierta es la información que nos brinda? ¿Quién es la autora o el autor? ¿Qué ideas aporta el tema? ¿La información que aporta es suficiente? Ahora te invitamos a revisar algunas ideas que aprendiste a partir de la actividad del día 1 de la semana 33. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo nos estamos relacionando entre mujeres y hombres en nuestra familia y comunidad? Puedes verificar nuevamente en el video, te lo dejaré al final de esta actividad.
Luego escribe algunas ideas sobre los roles y responsabilidades que asumen las mujeres y hombres de tu familia y tu comunidad. Muy bien, ahora que cuentas con más información sobre el rol o los roles que desempeñó la mujer a través de la historia, te invitamos a completar la siguiente tabla. El rol de la mujer a través de la historia. Antes, ¿cómo era? Ahora, ¿cómo es? ¿Qué ha cambiado? Luego responde en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? De acuerdo a la información que hemos recibido, nos hemos dado cuenta que no existía igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, pues había actividades que eran exclusivamente para las mujeres, como las tareas domésticas o el cuidado de los hijos. Podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú? Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas sobre el rol que desempeñó la mujer en el antiguo Perú. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios en el rol de la mujer a través de la historia. Coméntales sobre cómo se representan los años en la historia, es decir, algunas veces o a través de siglos. Averigua en qué siglos nacieron tus padres y tus abuelitos. Escribe un reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mi familia, mujeres y hombres nos respetamos y compartimos las responsabilidades para vivir en armonía. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Antes, recuerda la meta de la actividad. Explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Luego responde, ¿qué te pareció más importante en la actividad? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Para ello, copia y completa la siguiente tabla y marca los criterios para evaluar de tus aprendizajes que lograste o si necesitaste ayuda. Para ello, conversa con tu profesora o profesor si necesitas ayuda al momento de evaluar tus aprendizajes. Él o ella te ayudará a lograr la meta. Dibuja en tu cuaderno u hojas de reuso cómo te sentiste durante la actividad y no olvides guardar tus anotaciones en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Muchas gracias nuevamente por visitar mi canal y aquí te dejo algunos videos que te permitirán realizar esta actividad.